Amante Padre Celestial, en el inicio de esta meditación, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y que sea realmente de bendición. En el nombre de tu amado Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Todo cambió desde que Adán comió de la fruta del árbol prohibido que le estaba dando de comer Eva. La imagen, el carácter que Adán recibió cuando fue creado, fue reemplazado por otro muy distinto al que tenía mientras se mantuvo fiel al Creador del universo. Perdió también con ello ser el regente de esta tierra, que pasó a ser del gran apóstata, y así se presentó ante el concilio celestial, tal como lo vemos en Job, capítulo 1, verso 6, y en el capítulo 2, verso 1. El poder del pecado fue cautivando las mentes de las generaciones sucesivas, que poco a poco eran más débiles contra los envites del gran enemigo, hasta que los descendientes de Adán y Eva habían perdido todo rastro de la imagen de su Creador. Aún los mismos dirigentes israelitas eran súbditos de Satanás y enemigos de la verdad, porque se habían alejado de la sencillez del plan de la salvación y lo habían llenado de tradiciones que eran cargas pesadas para el pueblo, que deseaba ser liberado de las mismas. El enemigo de toda verdad estaba feliz porque había quitado del hombre el carácter, la imagen que Adán recibió y que tenía que transmitir a todos sus hijos. Había presentado también al mismo tiempo a un Elohim severo, castigador, y que para aplacar su ira necesitaba cuantos más sacrificios posibles, como sí hacían los paganos adorando a sus dioses. Y es por ello que el pueblo cada vez caía más en su idolatría y apostasía, y tuvo que escuchar palabras de reprensión que escuchamos y leemos en Isaías capítulo 1, verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué quería él en lugar de todo esto? Un espíritu quebrantado, un espíritu humilde, un espíritu obediente, porque él no se complacía de los sacrificios con la sangre de los animales que a cada momento estaban derramando por causa de la dureza del corazón del pueblo de Israel. Él quería corazones íntegros, corazones obedientes, que pudieran reflejar su carácter. Y en la hora más sombría en el pueblo de Israel, cuando el pueblo que fue llamado a ser estaba en oscuridad total en todos los sentidos, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan capítulo 1, verso 9. Y con su vida y su muerte vino a restaurar en los hijos de Adán y Eva el carácter que éstos perdieron por causa de su pecado. Vino a restaurar la imagen que se le dio a Adán cuando recibió el soplo de vida para ser creado a imagen y semejanza de su Creador. Vino a revelar al mundo el verdadero carácter del Padre
que había sido mancillado por causa del pecado y de las falsas enseñanzas de los fariseos y saduceos. Vino en definitiva a magnificar la ley y a engrandecerla, y con ello demostró que si el hombre quiere, si tú quieres, si yo quiero, con su ayuda, con su poder, también podremos magnificar esa ley y engrandecerla al cumplirla de acuerdo a la espiritualidad de esa misma ley, porque a veces la letra mata al no parar a analizar el significado de lo que pretendemos leer y enseñar. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, murió por mí y murió por ti. Siendo totalmente inocente, cargó con nuestros pecados que habíamos cometido cuando estábamos en nuestra ignorancia, para que ahora, por amor a Él, muramos al viejo hombre, muramos a la vieja mujer y seamos nuevas criaturas para pasar de muerte a vida. Y Saúl nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Yahshua en Elohim. Colosenses 3, verso 3. Seguimos complaciendo nuestro yo, haciendo lo que nos parece, o está escondida nuestra vida en Él, permitiendo que Él nos transforme para poder reflejar su imagen, la imagen, el carácter que tenía Adán antes de su pecado. ¿Cómo fue Yahshua? Bondadoso, cortés, tierno, compasivo, sufría con quienes sufrían y aliviaba sus cargas y dolores. ¿Somos semejantes a Él en estas virtudes? ¿Deseamos que nuestras vidas tengan la fragancia de las buenas obras? Para ello necesitamos conocer su vida, su sencillez, su mansedumbre, su humildad, todo lo contrario a lo que posiblemente sigamos siendo todavía en algunas de estas cosas mencionadas. Tenemos que desprendernos de nuestro yo, de pensar tan solo en nosotros, de pensar en mí, para pensar en los demás, en amar a otros como Yahshua nos amó también primero a nosotros. Muchos nos limitamos a la simple expresión de fe, pero eso no es suficiente porque debe haber una experiencia genuina en los principios de la verdad que está en Yahshua y que el Espíritu de Santidad debe obrar en nuestro interior para que haga ese cambio y nos rinda a la obediencia a la ley de la libertad, como hallamos en Tiago capítulo 2, verso 12, al haber dejado de ser esclavos del pecado. Si tenemos realmente al Espíritu de Santidad en nuestro ser, la expulsión del pecado debe ser, por tanto, un acto de cada uno de nosotros, tal como hizo José ante la esposa de Potifar. Él fue totalmente libre y llegó a ser lo que fue por haber vencido en aquella ocasión. Nosotros, habiendo sido esclavos del pecado, podemos disfrutar, si se lo permitimos, de una libertad plena al haber muerto al mismo y nuestra vida estar escondida con Yahshua en Elohim, tal como hemos leído anteriormente en Colosenses capítulo 3, verso 3.
Para eso vino el Creador del universo, mis amados hermanos y hermanas. Para eso vino el Hijo de Elohim. Cuando el carácter humano había sido tan deformado por causa del pecado, tan terriblemente diferente del que tuvo el primer hombre cuando salió de las manos del Creador. Y fue el mismo Creador que se hizo carne y habitó entre nosotros, que se propuso tomar la pecaminosa deformidad humana y a cambio devolvernos su propio carácter hermoso y excelente. Se compromete a renovar en cada uno de nosotros todo nuestro ser mediante la verdad. Y el error no puede realizar esta obra de regeneración. Para ello necesitamos tener visión espiritual para poder discernir entre la verdad y la falsedad a fin de no caer en las trampas del enemigo. Concluyo la reflexión de hoy con estas palabras. El mismo Creador vino a restaurar en ti y en mí, vino a restaurar en el hombre la imagen, el carácter que Adán tenía cuando salió de sus manos. ¿Le permitiremos que haga esta obra? ¿O seremos rebeldes, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y finalmente nos perderemos por causa de ello? Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar esta reflexión que espero haya sido de tu agrado y de bendición. En el nombre de tu Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, si mañana nuestro Padre Celestial así nos lo permite, hasta mañana. Tengan un feliz resto de día.